la parte culminante del proceso, que es la audiencia del juicio oral, en la cual se van a desarrollar todas las estrategias y todas las solicitudes probatorias que se hicieron con antelación. Y precisamente esta audiencia, la preparatoria, es la antesala para llevar a cabo el juicio oral. Por favor, ubíquense en sus artículos, en el código, en los artículos 355 a 365. 355 a 365. Esos artículos son los que comprenden el desarrollo y la temática de la audiencia preparatoria. Voy a dar, en un comienzo voy a dar cuál sería más o menos el protocolo o los pasos que se deben seguir desde el comienzo hasta el final de la audiencia. Y luego haremos alusión a algunas vicisitudes, eventualidades, contingencias que se pueden presentar para hacer énfasis en lo que tiene que ver fundamentalmente con el descubrimiento de pruebas de parte de la defensa y las solicitudes de pruebas que hacen las partes, luego también el apoderado de víctima, si lo hay, y el Ministerio Público. Partiendo de la base de que el proceso penal es una serie de actos sucesivos y conexos que desarrollan el juez, las partes y demás intervinientes, esos actos sucesivos y conexos comienzan, obviamente, con la fase de investigación, luego la presentación o formulación de la denuncia, de la querella, de la petición de parte de manera oficiosa. Y luego hay mínimo una audiencia que vincula al proceso a la persona o personas que están involucradas en él, bien sea como autores o partícipes. Esa se llama la audiencia de formulación de imputación. A partir de ahí hay un elemento que ya no podrá cambiar. A partir de ese momento de la imputación hay una circunstancia que no va a cambiar. ¿Cuál es? Es el aspecto fáctico, es decir, la imputación que hace la fiscalía a una persona como autor o partícipe con base en unos hechos que son algo inmodificable. Se podrá modificar el delito, obviamente que no sea algo desfasado en la acusación, pero ya desde la imputación los hechos no pueden cambiar. De ahí la importancia de que la fiscalía tenga claro cuáles han sido los hechos, y de ahí la importancia de que la defensa también los tenga claros para luego hacer con base en ellos, sobre ellos, las peticiones probatorias. ¿Cómo comienza la preparatoria? ¿Cómo arranca esta audiencia? En primer lugar, como arrancan todas las audiencias, es decir, verificando la presencia de las partes. Verificando la presencia de las partes. Digamos que en principio todos pueden asistir, pero para que la audiencia sea válida, para que se pueda decir que efectivamente la audiencia pueda adelantarse, se requiere que esté obviamente el juez de conocimiento. Tenemos la fiscalía y la defensa técnica. Los demás pueden estar o no. Sin embargo, en la práctica, la mayoría de veces aparecen más personas porque tienen un interés dentro de este proceso. Una vez que se da la presentación de las partes, entonces, ustedes deben recordar que dijimos que el descubrimiento probatorio ha dado inicio en la audiencia de acusación fundamentalmente para la fiscalía, a menos que de manera excepcional la defensa quiera alegar alguna de las variantes de la imputabilidad: inmadurez psicológica, trastorno mental, diversidad sociocultural o estados similares. Solamente en ese evento la defensa puede descubrir elemento material probatorio en la acusación. En este caso que ustedes han presentado desde un comienzo no ha sido así. Entonces, pero debo decirlo como una parte teórica. Y el descubrimiento probatorio, el discovery, continúa en la preparatoria. Entonces, luego de la presentación, lo primero que hace el juez es preguntarle a las partes, a la fiscalía y a la defensa, cómo les fue, cómo estuvo ese descubrimiento probatorio que él ordenó, que él dispuso en la acusación. Recuerden que el fiscal, al dar lectura al anexo de pruebas, le manifestó que tenía unos testimonios, unas entrevistas, o que bien tenía una prueba pericial o unos documentos, o tenía determinada prueba pericial, ya lo mencioné, que debe ser descubierta por parte de la fiscalía por tardar al inicio de la audiencia preparatoria. Entonces se le va a preguntar: señor fiscal, ¿usted descubrió todo? Sí, señor juez. Señor defensor, ¿qué dice al respecto? Los defensores pueden decir: no ha sido descubierto lo que usted dispuso, señor juez. El señor fiscal me prometió descubrir una base de opinión pericial
de una prueba técnica que se hizo por parte de mi legal, pero no me la llegó. Señor fiscal, le pregunta el juez al fiscal, en ese momento de cierta dinámica de la audiencia. Señor juez, yo le prometí descubrir, pero hasta el momento medicina legal no me ha llegado todavía el desarrollo, la base de opinión pericial, pero una vez que se llegue se lo haré entrega al señor defensor. Se dan esas cosas. La norma dice que si la fiscalía no descubre los medios de prueba que descubrió, no hace entrega de ellos a la defensa al llegar a la preparatoria, la sanción debe ser el rechazo. Sin embargo, sobre ese rechazo y sobre inadmisibilidad o exclusión de medios de prueba hablaremos un poquito después, porque aunque la norma lo dice casi que desde un comienzo, el momento ideal, oportuno, idóneo para darte rechazo de medios de prueba sea un poco más adelante en esta misma audiencia. Una vez que pasa eso, entonces el juez comienza a que se descubra o le da la palabra a la defensa para que descubra los elementos materiales probatorios con los que va a contar para el juicio. Es decir, así como la fiscalía descubrió en la acusación, ahora le corresponde ese discovery o descubrimiento a la defensa. Lo que se trata aquí es de descubrir, más que un testimonio, son elementos materiales probatorios, es algo físico, entrevistas, dictámenes periciales, documentos y entre ellos audios o videos, algo material que considera la defensa que es importante para la estrategia que va a plantear en el juicio oral. Si el señor defensor va a descubrir algo, lo debe manifestar y el juez, así como se lo preguntó al fiscal, se lo preguntará ahora a la defensa. Trae unos documentos para hacer la entrega al señor fiscal. Tengo algunos, si quiere haga la entrega de una vez. Pero si no, cuenta también con el término de 3 días contados a partir de la terminación de la preparatoria para que le haga entrega al señor fiscal. Este término de 3 días para hacer entrega, tanto después de la acusación como de la preparatoria, no es un término perentorio, no es fatal. Es posible que existan justificaciones, como dije con la prueba pericial, que impidan a los 3 días hacer entrega de ese descubrimiento. Lo pueden hacer siempre y cuando no se dé inicio a la audiencia del juicio oral y aún dándose inicio, si se trata de prueba pericial y no ha llegado todavía a la base de opinión pericial, se puede hacer entrega con una antelación, por lo menos de 5 días previos para que la contraparte lo tenga en su poder y poder llevar a cabo el contrainterrogatorio. Entonces, repasemos nuevamente. Se presentan las partes, luego el juez pregunta a las partes, fiscalía y defensa, solamente ellas dos, cómo les fue con el descubrimiento de pruebas que fue anunciado en la acusación. Luego de que se resuelve eso, aunque repito, volveremos más adelante sobre el punto de rechazo de medios de prueba, le preguntará al defensor si va a descubrir algún medio de prueba, algún elemento material probatorio, más que medio de prueba, no, algún elemento material probatorio, algo físico. Pueda que el defensor diga, no voy a descubrir absolutamente nada, pero pueda que sí diga, tengo un video de, por ejemplo, un video de la estación de Transmilenio donde estaba eh, las personas que estaban allí y se advierte cómo es el ahora fallecido quien al parecer empuja a esta persona, la reta y él reacciona de manera así violenta, pero no tal como se ha mencionado, por ejemplo, en la acusación. No tiene tanto que explicar el por qué o para qué, sino sencillamente es, tengo un video. Y entonces le preguntará el juez al fiscal, ¿usted requiere ese video? No, señor juez, ya lo tenemos, o sí, señor juez, y se las entrega inmediatamente. Pero si no, lo harán en el término de 3 días después de la preparatoria. Después de que pasa eso, entonces se le concede la palabra nuevamente a las partes, es decir, a la fiscalía y a la defensa, para que hagan, ojo con esto, la enunciación, para que hagan la enunciación de los medios de prueba, para que hagan la enunciación de los medios de prueba. He insistido en esta palabra de enunciación porque más adelante viene la solicitud de los medios de prueba. Así que tengan en cuenta esas dos palabras. Dos momentos además diferentes. Una cosa es enunciar un medio de prueba y otra cosa es solicitar el medio de prueba. Veremos ahora en qué consiste. La enunciación de los medios de prueba consiste fundamentalmente en mencionar, solamente mencionar qué medios de prueba harán valer en el juicio, es decir, prueba testimonial, prueba pericial o si va a solicitar una inspección judicial o bien va a aportar algún tipo de documento, inspección judicial, prueba documental, prueba pericial o prueba testimonial. No tiene que decir en ese momento para qué lo requiere o cuál es la utilidad de ese medio de prueba. Sencillamente mencionarlo. ¿Cómo se menciona? Entonces, señor fiscal tiene la palabra, señor juez,
voy a anunciar como medios de prueba los siguientes. Pruebas testimoniales. La declaración de la señora tal, quien era la que atendía a la registradora en la estación de Transmilenio. El testimonio del agente de policía patrullero tal, eh, quien va a empezar a declarar acá. Tercero, no tiene que decir ni dónde reside, no, ni para qué lo quiere, solamente la simple enunciación. La Corte en alguna jurisprudencia manifestó que la finalidad de la enunciación es para que la defensa vaya viendo, digamos, esto son palabras mías, ¿no? De la Corte, lo que se le viene encima, para que la defensa pueda apreciar realmente todo, entonces entonces ese cúmulo de medios de prueba que tiene la Fiscalía. Por supuesto que ya la defensa debe saberlo. ¿Cuándo lo supo? Cuando en la acusación la Fiscalía le descubrió los medios de prueba. Terminado esta denunciación de los medios de prueba de parte de la Fiscalía, se le da la palabra a la defensa para que también haga la enunciación de los medios de prueba. Ahí, en ese momento, hasta ese momento es cuando la defensa va a dar a conocer a la Fiscalía, delante del juez de conocimiento, qué medios tiene como probatorios para probar su teoría del caso. Así la manifieste o no en la audiencia de juicio oral, porque no está obligada a decir cuál es la teoría del caso. Pero sí se va a entender entonces hacia dónde va encaminado la estrategia defensiva. La enunciación va a señalar, por ejemplo, solicito que declare, por ejemplo, igualmente como testigo común, la persona que estaba en la registradora al momento de ingresar las personas a la estación de Transmilenio. También tengo una declaración de un perito que va a analizar el video si fue editado o no. Tengo también, aporto como documento un video que no es directamente de la estación de Transmilenio, sino de un edificio que estaba al frente de la estación, que también tenía cámara de seguridad y que esta defensa va a aportarlo. También enuncia, solamente la simple enunciación. ¿Quiénes hacen la enunciación? Solamente hacen la enunciación, la Fiscalía y la defensa. Aún no hemos tocado ni el apoderado de víctima ni el Ministerio Público. Repitamos la idea. Presentación de las partes. Se le pregunta a las partes cómo estuvo el descubrimiento de métodos materiales probatorios de medios de prueba ordenado en la acusación. Después de eso se le concede la palabra a la Fiscalía para que enuncie los medios de prueba. Luego se le concede la palabra a la defensa para que enuncie sus medios de prueba. Esa enunciación de los medios de prueba no implica necesariamente que los que ellos acaban de enunciar se vayan a practicar en la audiencia del juicio oral. Veremos ahora por qué. Una vez que enuncia los medios de prueba a la Fiscalía y luego lo hace la defensa, el articulado indicaría un paso distinto, pero en la práctica, lo que se hace, lo que yo hacía por lo menos como juez, y lo que considero que es lo más prudente es que luego de la enunciación, el juez debe interrogar al acusado si está presente, por supuesto. ¿Sobre qué lo va a interrogar? Recuerden una cosa, existen tres momentos legalmente establecidos, no en la práctica, sino legalmente establecidos en el Código de Procedimiento Penal para que el procesado, si a bien lo tiene, si esa es su voluntad, acepte los cargos de manera total o mixta o parcial que fueron objeto de imputación y después de acusación. Hay tres momentos. El primer momento en el cual se le debe preguntar al procesado si acepta cargos es en la imputación. Es en ese momento. Obviamente que, como siempre digo yo, aplican aquí condiciones y restricciones, porque depende del tipo de delito, depende del tipo de víctima, depende de si fue capturado en flagrancia. Digamos entonces que una vez que ambos enuncian, el juez se dirige al procesado y le dice, perdón, señor acusado, esta es la segunda oportunidad que plantea el código y por ello yo le pregunto si ese es su deseo aceptar cargos o no. Si acepta cargos, entonces el juez de conocimiento lo que debe hacer es que hace la verificación de tal aceptación y le pregunta inmediatamente a él, ¿usted acepta cargos de manera libre, consciente, voluntaria? ¿No ha sido usted coaccionado para aceptar cargos? ¿Usted ha aceptado cargos de manera total? Es decir, supongamos que fueran dos delitos, aquí creo que solamente uno. Dos delitos que serían hurto calificado y agravado y homicidio, por ejemplo. Entonces, él puede que diga, acepto el hurto, pero no el homicidio. Eso es viable, eso es posible, eso es legal. Si es así, entonces él hace la verificación del allanamiento que se hace y luego da el sentido del fallo.
Y luego le dirá entonces al señor fiscal que debe cambiar el CUI, que es el radicado, para continuar con la audiencia preparatoria, con el delito que quedó pendiente porque el señor no aceptó cargos. Repito entonces, después de la denunciación de los medios de prueba, el juez, se dirige al procesado y le dice, esta es la segunda oportunidad que plantea el código, para que usted, si lo tiene a voluntad, acepte los cargos, se le concede la palabra. Supongamos que él va a decir entonces, no acepto cargos. Perfecto. Una vez que no acepta cargos, viene otro trámite. ¿Cuál es el trámite? Resulta que ustedes saben que la imputación y la acusación está fundamentada en dos elementos, que son unos hechos jurídicamente relevantes y una adecuación típica que se hace por parte de la Fiscalía con base en esos hechos. Así entonces, lo que viene ahora es que muy seguramente, y así debe ser, tanto la Fiscalía como la defensa tienen claros cuáles son los hechos. Es más, ellos tienen ya los medios de prueba con los cuales van a demostrar todos los hechos. Sin embargo, a veces ocurren una gran cantidad de hechos que se presentan y que pueden ser objeto de las llamadas, ojo acá, estipulaciones probatorias. Estipulaciones probatorias. El artículo 356, el que vamos a leer ahora, en su numeral cuarto trae un parágrafo en el cual da una definición legal. A veces los códigos emplean definiciones para una mejor comprensión. ¿Qué es una estipulación probatoria? Lo vamos a ver ahora. Es aquel acuerdo al que llegan las partes, es decir, los dos, tanto la fiscalía como la defensa, para dar por probados ciertos hechos o circunstancias. Para dar por probados ciertos hechos o circunstancias. ¿Cuál es la finalidad de las estipulaciones probatorias? La palabra estipulación viene del latín stipula con S, significa paja. Esa paja viene de que en la Roma antigua, los romanos, muy dados a las formalidades y a las fórmulas legales y sacramentales, cuando iban a hacer un tipo de contrato, entonces cogían una pajita de trigo y la partían en dos. Así lo dice San Isidoro de Sevilla en el libro de Etimología. Y dice entonces que partían las dos cosas y cuando luego se encontraban al cabo del tiempo para cumplir lo que habían prometido, juntaban así las dos pajitas en señal de que estaban cumpliendo lo acordado. Una cosa muy formal, un símbolo que se hacía. De ahí viene la palabra estipulación. Estipulación, ¿por qué? Porque las partes, fiscalía y defensa, pueden estipular, pueden acordar que hay hechos sobre los cuales no van a discutir, porque ambos los dan por probados. Hay un hecho fundamental que ahí siempre lo hacen y que la Corte ha dicho, eso más que una estipulación, es una obligación de la Fiscalía, que es la plena identificación del procesado. Desde la imputación se obliga a la Fiscalía a que identifique e individualice plenamente al acusado, desde la imputación. Así que muy seguramente ya está ahí. Sin embargo, ustedes no se imaginan, me refiero a los que han estado en una audiencia de juicio oral, lo demorado a veces que es identificar a alguien en un juicio. Porque para empezar, tiene que presentarse un testigo de acreditación, un funcionario de policía judicial del CTI por lo general, que es el que ha recopilado la tarjeta de dactilar, el que aparece con las fotografías, el que tiene que decir esa persona dónde nació, cuáles son sus padres, si está casado, cuál es su cónyuge, compañera permanente, si tiene hijos, todo es la pena identificando a una persona. En eso se puede ir perfectamente 20 minutos en un juicio oral. Las partes pueden decir, pues en la práctica es así, demos por probado la plena identificación de esta persona. Es decir, que se llama así, que su número de cédula es tal, que reside en tal parte, es el nombre de sus padres. Al dar por estipulado la plena identificación e incluso la parte también de individualización, la parte morfológica, se están ahorrando 20 o 30 minutos dentro de un juicio oral. ¿Eso es bueno? Absolutamente. Es muy bueno, porque lo que importa es dejar la parte medular, la parte esencial, donde realmente hay controversia para que se pueda discutir en el juicio. Para este caso concreto, ¿qué se podía estipular? Por ejemplo, el nombre completo del procesado, su número de cédula, el nombre de sus padres, de su cónyuge, hijos si los tiene, su ocupación. Eso de una vez se dice. Las estipulaciones probatorias, bueno, vemos más adelante para avanzar un poquito más sobre eso, conllevan a que haya un ahorro dentro del proceso. Y sobre eso volveremos más adelante, repito.
Después de eso, entonces, ¿qué viene? Luego viene la parte donde ya que, como se estipularon algunas cosas, ahora sí viene la parte de solicitud de los medios de prueba. Solicitud de los medios de prueba. Por favor, recuerden, aunque sé que están todavía somnolientos algunos, cansados obviamente del ajetreo del día anterior, recuerden que yo dije anteriormente que hay una enunciación, luego dije se interroga al procesado, luego dije estipulaciones probatorias y ahora digo solicitud de los medios de prueba. ¿Qué se va a solicitar? Alguien dirá, pues lo que se enunció. Sí y no. Si no hay estipulaciones probatorias, entonces se va a solicitar todo lo que se denunció, obviamente. Pero si se estipularon 4 o 5 hechos, ya sobre eso no va a haber ningún tipo de solicitud. Se enunciaron, sí, pero como fueron estipulados, ya quedan así establecidos para efectos desde su no práctica en el juicio oral. ¿Qué se va a solicitar? Aquellos medios de prueba sobre determinados hechos que no fueron objeto de estipulación probatoria. De manera que se reduce el tema para la solicitud. Y aquí en la solicitud veremos que también, aparte de la fiscalía y aparte de la defensa, ingresan 2 intervinientes para poder solicitar. 1, los apoderados de víctima. 2, el agente del Ministerio Público. Quedando en claro de una vez que bajo ninguna circunstancia habrá solicitudes o decretos de prueba de manera oficiosa por parte del juez. El juez en la 906 no decreta pruebas de oficio. Terminada la solicitud de medios de prueba, entonces, mejor, terminada no, esa solicitud de prueba tiene una característica muy diferente que la distingue, pero en mucho, de la simple enunciación. En la enunciación se menciona el medio de prueba, pero en la solicitud debe estar acompañada de una argumentación sobre conducencia, pertinencia, utilidad y en algunos casos razonabilidad racionalidad de cada medio de prueba. Sobre eso también veremos ahora. Hecho lo cual, entonces viene las preguntas que se le hacen a las demás, a la otra contraparte de los intervinientes, sobre todo el Ministerio Público, porque la víctima, veremos ahora que lleva la vocería de ella a la fiscalía y se interroga para que las partes digan sobre las pruebas que fueron solicitadas por la contraparte. Si estas deben ser rechazadas, que mencionamos ahora, que vamos a hacer mención de rechazo, inadmitidas, excluidas de los medios de la práctica, decreto de pruebas. Y después de eso, entonces el juez toma la palabra para proferir un auto, es decir, una providencia interlocutoria, pero no se llama interlocutoria, una providencia motivada para decir qué pruebas se van a decretar. Y sobre esa decisión, específicamente sobre las no decretadas, hay un recurso de apelación. Terminado lo cual, se señalará fecha para, en un término de 45 días, según el artículo 175, fecha para llevar a cabo el inicio del juicio oral. Miren ustedes entonces la importancia de la audiencia preparatoria. Demos inicio de una vez a eso. Se presentaron las partes. Después de la presentación de las partes, es posible que cuando el juez le pregunte a las partes si hubo algún inconveniente para escribir medios de prueba, la defensa, sobre todo, porque al fin y al cabo que descubre la fiscalía, exceptuando lo que dijimos de la imputabilidad, va a decir, señor juez, el señor fiscal no me entregó unos elementos materiales probatorios, unos documentos que me quedó de entregar, un CD, un video. Señor fiscal, ¿qué sucedió? Se me perdió. Realmente, señor juez, debo decir que estuvimos haciendo ingentes esfuerzos de la búsqueda, pero definitivamente no sé qué sucedió y nadie me responde. He iniciado el correspondiente trámite disciplinario, pero no puedo decir qué fue que pasó con ese documento o no lo tengo en la mano. La norma dice lo siguiente sobre el rechazo. Dice así, entonces, repito, la normatividad va del artículo 355 al artículo 365. Dice lo siguiente. Instalación de la audiencia preparatoria. El juez declarará abierta la audiencia con la presencia del fiscal, el defensor, el acusado, el Ministerio Público y la representación de las víctimas si las hubiere. Para la validez de esta audiencia será indispensable la presencia del juez, fiscal y defensor. Debo hacer una breve acotación respecto del apoderado de víctimas, porque al fin y al cabo ustedes tienen sus apoderados de víctima. Hasta la audiencia de formulación de acusación no es obligatorio que la víctima esté representada por un abogado, no lo es. Pero a partir de esta audiencia tiene la obligación de contar con un apoderado de víctimas. Si no cuenta con un apoderado de víctimas, es función de la fiscalía, como lo señala el código, es función de proveerle uno muchas veces no se llama a la Defensoría del Pueblo
para que le entregue un apoderado de víctimas a esa víctima que quiere comparecer al juicio. Pero a partir de la preparatoria, el apoderado de víctima debe contar, perdón, la víctima debe contar con un apoderado. Seguimos. Desarrollo de la audiencia. Primero, que las partes manifiesten sus observaciones pertinentes al procedimiento de descubrimiento de elementos materiales probatorios, en especial si el efectuado fuera de la sede de la audiencia de formulación de acusación ha quedado completo, y agrega el artículo. Si no estuviere completo, el juez lo rechazará. Pero ojo con esto, no es que el juez lo rechazará motu propio, no, se requiere que haya una solicitud de parte de ¿quién? De la defensa. Y aunque algunos defensores piden de una vez que se rechace, el juez lo que va a decirle es, esperemos un momento más adelante para que en ese momento indicado hagamos referencia a la solicitud del rechazo de ese medio de prueba. Luego entonces se le pregunta al señor defensor, numeral segundo, dice que la defensa descubra sus elementos materiales probatorios y evidencia física. Hemos dicho en la primera charla que la Corte Constitucional asimiló con el mismo concepto el elemento material probatorio que la evidencia física. Tercero, y aquí viene la enunciación, que la Fiscalía y la Defensa, solamente hay otros en comienzo, enuncien la totalidad de los medios que harán valer en la audiencia del juicio oral y público. La simple enunciación, sin ningún tipo de argumentación. Luego, viene aquí, cuarta, donde dice que las partes manifiesten si tienen interés en hacer estipulaciones. Y luego más adelante, quinto, dice que el acusado manifieste si acepta o no los cargos. En la práctica, debe ser así, como se acaba de mencionar anteriormente. Miren cómo el numeral tercero dice que la Fiscalía y la Defensa enuncien la totalidad de las pruebas que harán valer en la audiencia del juicio oral y público. Y luego el numeral cuarto dice que manifiesten si tienen interés en estipular medios de hechos o circunstancias, perdón, ¿cierto? Y luego viene a preguntarle al procesado si acepta los cargos. Sería, digo yo, una tontería poner a las partes a estipular hechos o circunstancias para luego preguntarle al acusado si acepta cargos y éste los acepta. ¿Qué perdimos ahí el tiempo? En estipulaciones que no valen la pena, porque el acusado ya aceptó cargos. ¿Qué es lo que se debe hacer? Después del numeral tercero, donde dice que enuncian las pruebas, lo que se debe hacer es pasar al numeral quinto, y luego devolverse al cuarto. Al quinto es que el acusado manifieste si acepta o no los cargos. En el primer caso, si acepta los cargos, se procederá a dictar sentencia, reduciendo hasta en la tercera parte de la pena a imponer, conforme lo previsto en el artículo 351. En el segundo caso, se continuará con el trámite ordinario. Claro, pero antes de dar sentido del fallo, el juez tiene que verificar que tal aceptación de cargos obedece a una decisión libre, consciente, voluntaria, debidamente informado por el defensor, que él sabe realmente a qué se atiene, cuáles son las consecuencias de aceptar los cargos, sin olvidar que puede ser una manifestación mixta, es decir, aceptar unos y rechazar los otros o no aceptarlos. Ahora, para efectos de la charla, como dijimos en un comienzo, vamos a partir de la base de que este señor no acepta los cargos. Al no aceptarlos, ahora sí pasamos al numeral cuarto. ¿Cuál es? Que las partes manifiesten si tienen interés en hacer estipulaciones probatorias. En este caso decretará un receso por el término de 1 hora, al cabo de la cual se reanudará la audiencia para que el fiscal y la defensa se manifiesten al respecto. Parágrafo. Aquí es donde el Código de Procedimiento define lo que es estipulaciones probatorias. Repito la idea, que las partes manifiesten si tienen interés en hacer estipulaciones probatorias. Parágrafo. Se entiende, una definición legal, por estipulaciones probatorias, los acuerdos celebrados entre la Fiscalía y la Defensa, nadie más que ellos, para aceptar como probados alguno o algunos de los hechos o sus circunstancias. Repito, esto es importante, no tanto para la clase, no tanto para la práctica probada, no para su vida profesional. Cuando estén litigando, ustedes van a decir, pues estamos de acuerdo en que hubo una reunión, una fiesta, estamos de acuerdo en que usted llevó una novia, estamos de acuerdo en que esta persona sacó un arma de fuego, estamos de acuerdo en eso. Si nos ponemos a probar cada cosa, se va a alargar el proceso. Hay defensores que no tanto por ignorancia, porque lo saben, sino porque se aferran o quieren enfrentarse a toda costa en cualquier cosa con el fiscal. No estipulan, o fiscales que dicen, no, pues yo tampoco voy a estipular. No,
La idea es que vaya en beneficio. Pero cuando ustedes vayan a estipular probatoriamente algo, tengan en cuenta al procesado o a sus familiares y decirles, mire, vamos a poner un caso aparte, un paréntesis aparte de este. Su hijo, mi señora, fue capturado en flagrancia con una marihuana, ¿cierto? Pero usted me dice que su hijo es un habituado consumidor de sustancias alucinógenas. ¿Así es? Sí, doctor. Bueno, ¿yo cómo me voy a defender? Vamos a hacer, viene la preparatoria y yo les sugiero a ustedes que demos por probado, demos por aceptado que su hijo llevaba la marihuana. ¿Pero cómo así, doctor? Sí, porque fue capturado en flagrancia. Es muy complicado rebatir eso, pero es que mi interés no es demostrar que él no llevaba la marihuana. Mi interés es demostrar que su hijo es un consumidor. Entonces, si es un consumidor, más que una lesión al bien jurídico de la salud pública, es una lesión al bien jurídico de la salud personal, la de su hijo, que es un habituado, y que él llevaba ese kilo de marihuana porque hay una tesis que se llama tesis de aprovisionamiento, según la cual unas personas, por su misma función social, esos rockeros a veces que compran marihuana y como no pueden ir cada semana a que les vendan eso, pues compran el kilo para todo el consumo del mes. Dice, es una tesis de aprovisionamiento. Miren que él está aceptando en principio no, que él lleva la marihuana. Alguien dirá, pero entonces es la responsabilidad. No, porque lo mío es que si bien la conducta puede ser típica, no es antijurídica.